Marzo es un buen momento para detenernos a hablar con claridad sobre el liderazgo femenino, algo que se ve en las decisiones concretas, en responsabilidades reales y en mujeres que ocupan espacios clave dentro de las instituciones. Hoy conversamos con la doctora Fernanda Yergo, rectora general de la UP IPADE, sobre las barreras que aún persisten, los avances reales en equidad, el papel de la educación en la formación de las líderes y los retos que implica dirigir con excelencia en un entorno de alta exigencia. Su historia nos recuerda que los cambios culturales no ocurren por inercia, sino por convicción y trabajo constante. En un mes que invita a reflexionar sobre el lugar de las mujeres en todos los ámbitos, esta conversación abre una pregunta esencial. ¿Cómo se forma el liderazgo que transforma instituciones y deja huella más allá de una gestión? Fernanda, bienvenida a Ecos de Impacto. ¿Cómo estás? Muy bien, Álvaro, encantadísima de estar aquí contigo en este podcast de la UP. Nosotros estamos más encantados, sobre todo después de ver tu trayectoria, lo que has logrado. Quería empezar esta plática primero preguntándote, en 50 años no había habido una rectora en el sistema UP IPADE. ¿Qué significó para ti? Cuéntanos un poquito ese camino. Mira, significó una sorpresa, una gran alegría y una gran responsabilidad. O sea, fui consciente que ser la primera mujer iba a tener las pantallas como ahorita puestas en mí, entonces los ojos puestos en mí, pero realmente me dio mucha alegría. Era algo muy inesperado, porque como bien dices, la tradición había sido que era hombre, ¿no? Entonces, pues lo que me dio fue mucha alegría. Además me dio consuelo, porque hacía poco, antes de que me nombraran rectora, estuve con la rectora de la Universidad de Valencia. Okay. Y le dije, oye, eres la primera rectora. Y me dijo, sí, después de 400 años. No, hombre, yo después de 50 dije, pues yo estoy de gane, ¿no? No, pero aparte, en un sistema educativo, digo, no solo el de la UP, en general, exactamente, que siempre se inclinó hacia los hombres, ¿no? Sobre todo religiosos. Claro. No solo hombres, sino como la universidad nace dentro de la Iglesia Católica, o sea, tenía una razón, no era una exclusión femenina per se, claro, sino como nace la universidad como fruto de la Iglesia Católica, o dentro de la Iglesia Católica, pues quienes lideraban las universidades prioritariamente eran religiosos o sacerdotes. Claro, entonces, claro. Primero así, después pues tenemos muchos siglos en donde los puestos más altos de la pirámide los ocupan los hombres, pues continuó toda esta tradición. Y bueno, ahora empieza a haber un movimiento distinto, y a mí me tocó en México, en las universidades privadas, al menos en la Ciudad de México, ser de las primeras, si no la primera rectora, aquí en la Ciudad de México, la primera rectora de universidad privada. Entonces, no me di cuenta de eso cuando me ofrecieron, o sea, porque no estoy, ni idea. No voy a estar contando quién es rector y quién es rectora, ¿no? Yo estaba aquí trabajando y me ofrecieron si quería entrar a una terna de rectora, y yo dije, bueno, entramos, va. Y cuando ya me llamaron para decirme si quería, pues la verdad me dio muchísima alegría, porque le tengo obviamente mucho cariño a la universidad. Es una de mis almas mater, porque también hice un doctorado en Pamplona, que también la considero mi alma mater, pero la Panamericana la quiero mucho. He trabajado aquí pues 13 años en Aguascalientes y el resto aquí, entonces pues me dio mucha alegría pensar que tenía la oportunidad de regresarle a la universidad ahora, desde mi trabajo, todo lo que me había dado. Sí, y es un poco parecido a lo que estamos haciendo hoy tú y yo aquí, ¿no? También como exalumno me siento súper orgulloso de regresar y poder dar, etcétera. Ojalá tenga una carrera tan buena como la tuya, ¿no? En el futuro, etcétera, ¿no? ¿Y cómo te recibieron? Cuéntanos un poquito ahí de cuando llegaste, ¿no? Digo, yo estudié aquí, como te decía también, estábamos acostumbrados a rectores hombres, etcétera. El IPADE, por ejemplo, pues muy interesante también, ¿no? El sistema. ¿Cómo fue esa llegada? Mira, fue una recepción atípica. Okay. Porque fui nombrada rectora en pandemia, con lo que el primer año de mi rectorado fue a través de una pantalla intentar comunicarme con la gente. Ese fue un tema importante. Un tema importante que, si lo veo ahora a la distancia, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Okay. Porque de alguna manera tuve, al no tener que hacer los trayectos que ahora hago, por ejemplo, voy a Guadalajara, Aguascalientes, al Campus Ciudad UP, a Mixcoac, a Monterrey, al IPADE, a Guadalajara, al IPADE, a Clavería. O sea, los trayectos y la atención territorial de este ecosistema y de este sistema panamericano es muy demandante.
durante la pandemia no tenía esa demanda, lo que me daba mucho tiempo de pensar hacia dónde quería que fuéramos en los siguientes años, que no era una cuestión de innovar, ¿no? Sino dar continuidad a un trabajo bien hecho que había recibido, ¿no? Entonces, la recepción fue primero en pantalla, con lo que creo que el 99% de la universidad no llegó ni a enterarse que había rectora. Claro. Ni que había rector, ni que había ningún cambio, porque estábamos todos inmersos en una tragedia. O sea, estábamos viviendo un momento para todos de dolor, para muchos de duelo, para muchas personas significó un cambio en su manera de vivir, de pensar, de trabajar. Entonces me doy cuenta y entiendo que el que hubiera habido una rectora no tenía la menor importancia, y tampoco me interesaba a mí que tuviera importancia. O sea, lo importante en ese momento era dar una atención como la que queríamos dar a la universidad y al IPADE. El IPADE, por el modelo educativo que representa, pues tuvo una dificultad importante en la pandemia. Entonces, no procuré candidatearme en las plazas para que me conocieran, sino centrarme en lo que tenía que centrarme. Entonces, la recepción, pues yo te diría, fue una no recepción de entrada. Al año 2 meses más o menos de estar en la rectoría, ya empecé a visitar los campus y el IPADE, y había una clara recepción positiva en Aguascalientes, muy cálida. Yo venía de ahí, entonces, bueno, se sentían como perfecto. Bueno, se sentían como que el campus había exportado a la rectora, aquí a la Rectoría General. Aquí en Campus México estaban como muy acostumbrados también al trabajo del rector. En cada uno están muy acostumbrados a la localidad del rector, y el rector general tiene una participación no directa dentro de las facultades, dentro de las escuelas, pero poco a poco te van conociendo, porque primero tengo un equipo de comunicación que se encargó de darlo a conocer, y yo puedo decir que la recepción, en términos generales, como te digo, al principio no hubo recepción. Después la recepción fue buena. La recepción fue, sobre todo para las mujeres, fue una recepción esperanzadora. También te puedo decir que para la gran mayoría de los hombres con los que trabajo, fue una recepción buena, porque ya trabajábamos juntos, ¿no? O sea, yo pasé a ser rectora, pero con el mismo equipo, con los 3 rectores con los que ya había trabajado. La recepción fue buena, cálida. Oye, Fernanda, hemos creo que platicado mucho del cómo llegaste y lo que aprendiste, pero luego no nos enfocamos en las partes complicadas, ¿no? En las trayectorias y en esos momentos o esos retos que son definitorios, ¿no? O de alguna manera te inclinan hacia una dirección u otra. ¿Tienes alguno del que nos puedas platicar? O algunos. Mira, yo lo dividiría en 2 tipos de retos. Los retos que te llegan. Ejemplo, el COVID es un reto. La transformación digital es un reto. La innovación educativa, la inteligencia artificial es un reto. Las celebraciones alrededor del 9 de marzo y los eventos que se dan. Todos estos son retos que generan crisis dentro de la universidad y que me ha tocado enfrentar. Han sido difíciles. Sí puedo decir que me muevo, si entiéndase bien, yo me muevo cómoda en los momentos de crisis. O sea, en los momentos de crisis hay algo que creo que es, ahora sí que ontológico, parte de mi forma de ser, que me permite la serenidad y manejarlos. Pero hay otras cosas que no son externas, sino que para mí fue el reto más grande que he tenido como rectora. Yo descubrí tarde que había diferencias en el trato con hombres y mujeres. Porque vengo de una familia donde somos 4 mujeres y todas éramos tratadas iguales. Sí, claro. Estudié en un colegio de mujeres con un montón de amigos hombres en el club al que íbamos, pero como que hazte cuenta que me hablaban de otro. Es más, cuando llegué a la rectoría y me decían en entrevistas, y el techo de cristal, y cómo le trataron, yo decía, ¿pero de qué me están hablando? ¿No? O sea, como que verdaderamente yo sí entré con una cierta ingenuidad. Entonces, la crisis más fuerte fue darme cuenta que sí es verdad que ser mujer y estar en el primer escalafón de la pirámide implica algunas cosas que tardé en racionalizar, verbalizar, asumir, entender y querer. No de todos, ni siempre,
pero ni aquí solamente, sino liderando la FIMPES, liderando a NUYES, ¿no? O sea, algunos momentos en que yo decía, caray, si es verdad esto, que alguna vez me platicaron que pasaba, que... Sí, nunca habías experimentado que tienes tan... No, y me tardé, pero fue un momento, fueron quizá algunos meses en que yo me sentía mal. O sea, me sentía mal en el sentido de decir, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy incómoda? Si estoy haciendo algo que me gusta, si estoy trabajando bien. Y entonces me di cuenta de algo. O sea, racionalicé. Esto se llama, pues, microcomportamientos, llamémosle como quieras. Sí, los americanos les llaman microagresiones. Microagresiones. Estas son microagresiones, pero no son a mí. Ahí fue el segundo momento. Dije, esta agresión no es hacia mí. Esta agresión no es a Fernanda Yergo. Esta agresión es una reacción a un cambio en el ámbito laboral, en donde una mujer puede también alzar un poco la voz sin que te digan, hoy amaneció con mal humor. Sí, claro. Y si el hombre da de gritos, está bien visto. Yo no digo que nadie dé de gritos, pero si en algún momento yo podría decir, ¿pero qué pasa? Bueno, por Dios, te enojaste muchísimo. Entonces, me di cuenta que tenía, como dije en otro momento, que entraba a una cancha donde jugaban los hombres, que yo tenía que jugar como hombre, pero tenía que ser mujer, ganar como mujer. Y a eso nunca he renunciado. O sea, no me lo están haciendo a mí, es una reacción. Hay momentos en que diré una cosa, la dice otro, qué bien, como tú dijiste. O sea, hay que aprender a jugar de esta forma, pero a ganar como mujer. Fernanda, o sea, esto que dices es muy cierto, ¿no? O sea, y creo que lo dices de manera muy sensata cuando dices, no es a mí, o sea, no necesariamente me lo tengo que tomar a pecho, sino también pues, los otros no... Me tardé en decir eso. Coincido, ¿no? Y de acuerdo. ¿Y cómo has cambiado ese tipo de comportamientos? O sea, ¿ha sido un tema de activo y consciente o ha sido más un tema de dejarlo pasar? No, yo creo que es un tema que fue activo y fue consciente y luego fue de definir, ¿no? O sea, a ver, no solo en eso, porque me lo he repetido en muchas acciones, no eres tú, o sea, no es una resistencia a Fernanda, sino una cuestión cultural. O sea, desaparécete, Fernanda, déjate pensar en que eres el centro del mundo y las cosas son hacia ti. O sea, esto es un tema cultural. Lo que yo tengo que hacer es primero no personalizarlo para que no haya de mi parte ni la incomodidad y por lo tanto una respuesta que en ocasiones pues a lo mejor no es... Sí, claro, la correcta, la adecuada. No es la correcta, puede ser más reactiva, ¿no? Segundo, asumir esa realidad cultural, pero también tomar la decisión que sí tomé de decir, pero hoy la cultura en esta universidad está gobernada por una mujer. Claro. Por lo tanto, sí tendré que jugar en algunas ocasiones como hombre, entiéndase, no renunciando, por supuesto, a ser mujer, sino que las cosas hay que platicarlas un poco más, que la diplomacia requiere más y todas estas diferencias tendré que jugar, pero quiero ganar, sobre todo como mujer. Y en el momento en que me olvidé de Fernanda y pensé más que lo que tenía que hacer era dirigir una universidad en este momento cultural, todo empezó a... Todo caminó. Qué maravilla, oye, qué buena lección, la verdad, nos dejas. Y la verdad es que aquí hablas mucho del tema, por ejemplo, de la importancia de la inteligencia emocional alrededor de toma de decisiones y por otro lado, manejo de momentos complicados. No, buenísima lección. Y déjame preguntarte una cosa, Fernanda. Tu trayectoria no siempre fue de rectora. Pues al final... No nací rectora. no nació rectora para lo que nos están oyendo, ¿no? Pero siempre te has dedicado a la educación, ¿no? Y pues conoces muy bien, pues de alguna manera, la evolución de carreras, la evolución de la vida personal y profesional, supongo, de muchas de tus alumnas que has ido desarrollado en el tiempo. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que pues hoy te puso donde estás, ¿no? Como rectora. Supongo que eso tiene mucho que ver al éxito que has logrado o de alguna manera la posición que hoy tienes. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, creo que es una experiencia que responde a una vocación personal. O sea, yo sí me considero desde muy joven, desde la elección de la carrera e incluso antes, muy atraída por todo el ámbito educativo. O sea, para mí era interesante desde ver cómo se desarrollaba las clases, cómo era la escuela en la que yo vivía, en la que estudiaba, que
que no tiene nada que ver con la Universidad Panamericana, es otro tipo de escuela. Me gustaba la enseñanza. Soy ahora sí que la clásica del libro, que los profesores y las profesoras me caían bien, que me gustaban estar en clases, pero sobre todo, atrás de gustarme estar en clases, me gustaba como la transformación que se va dando como fruto de la educación. Entonces, por eso elegí la carrera de pedagogía como primera carrera y la volvería a elegir. Yeah. Si la tuviera que elegir, la volvería a elegir y la complementaría como la complementé con un doctorado en filosofía, para comprender más al hombre y desde ahí poder educar. Entonces, hoy que llego a la universidad, o años después de haber dejado de trabajar en un colegio, primero quiero decirte que es una escuela de resiliencia y de retos, me atrevo a decir, en el momento inmediato, más recurrentes y demandantes que en la universidad. Claro. ¿No? O sea, las mamás hablan todo el día, los papás hablan todo el día. Sí, qué horror. No es horroroso, la verdad es genial, pero entonces tú estás tratando al mismo tiempo con una mamá, con una niña adolescente, con una niña de kinder, con la profesora que no... O sea, te enseña muchísimo. A mí me fascinó la dirección de colegios. No llegué como directora tampoco, llegué a dar clases a sexto de primaria. Sí, claro, es justo. Sí, estudiando todavía, di clases de sexto de primaria, después yo soy de las que he recorrido el sacar copias a llegar a ser rectora. O sea, no me nadie te cuenta. Nadie me cuenta que tienes que sacar copias, que tienes que dar clases en sexto de primaria, que tienes que llegar y poner a repetir cosas que otra gente, que sabes que ni siquiera tiene tanta importancia lo que estás haciendo. O sea, que el recorrido para poder alcanzar un lugar, una posición alta, no está exenta. Hay algunos que lo tienen por herencia. Sí, claro. Muy bien, ¿no? Sí, es una empresa familiar, pues te tocó. Qué maravilla, sí. Pero en términos generales, y lo veo ahora mismo con los directivos que tenemos, todos nos morimos de risa cuando decimos, ¿quién no ha sido CAE? ¿Quién no ha pasado por ser SAE? ¿Quién no ha pasado por dar clases de teatro en un momento de dificultad? ¿No? O sea, pasas por todo. Entonces, soy una convencida de que para llegar a ocupar un cierto lugar necesitas, al menos en mi caso, ha sido un producto de un trabajo que ha sido consistente. Y en la educación, regreso porque me brinco un poquito, al llegar a la universidad te das cuenta, al encontrarme alumnas que yo les di clases en primaria y que eran unos monstruos y que de repente ahora las ves, unas profesionistas que están trabajando y dices, verdaderamente vale la pena la educación, o sea, vale la pena. Definitivamente no considero que el 100% es un producto terminado, pero sí creo que el 100% se lleva algo de las personas que cruzan por las aulas de un colegio, de una universidad, ¿no? Entonces, ese movimiento transformativo, performativo, me apasiona. Increíble. Oye, Fernanda, vamos a entrar un poquito más a ese punto. Yo coincido contigo y creo que puede hasta oírse obvio, aunque no necesariamente lo es la importancia de la educación como motor de muchas cosas buenas, ¿no? De oportunidades, de mejora personal, de perfeccionamiento profesional, entre otras cosas, ¿no? Y aquí quiero empezar a tocar un tema que creo que es mucho más delicado y sensible, y es la educación de la mujer en México, ¿no? Nosotros creo que tuvimos suerte en mucho sentido de haber nacido en una casa que pudo mandarnos a una escuela, etcétera, ¿no? Pero quiero preguntarte en tu trayectoria, en el conocimiento que tienes del sector, ¿cómo ves a México? ¿Ha progresado eliminando barreras educativas y permitiéndole a las mujeres o a esas niñas crecer y desarrollarse? ¿Dónde estamos en ese momento? Bueno, gracias por la pregunta, porque es una pregunta que no tiene una respuesta que te pueda yo decir cuantitativa. Estamos en este lugar y nos vamos a mover hacia ese otro. Creo que yo daría un paso antes, y es que no podemos hablar de un México de manera con las mismas oportunidades. En México hay unas diferencias importantes a las que hay que atender antes que atender todavía a la formación de las niñas. Por ejemplo, no es lo mismo educar o dar oportunidades a niñas de la sierra de Veracruz, de la sierra de Chiapas, en donde todavía hay matrimonios concertados con niñas de 11 años, que una niña de la Ciudad de México, que alguien que vive en las periferias, que alguien que vive en Tijuana. Entonces, el tema de la desigualdad
en el género, o de oportunidades de género, hoy en México responde también a una desigualdad de oportunidades en la pobreza, ¿no? En la posibilidad de acercarse no solo a la escuela, de acercarse a una vida digna, de acercarse a poder soñar con lo que tú y yo tenemos, con lo que tienen nuestros alumnos. Entonces, no lo veo con pesimismo, creo que se han dado pasos, creo que año con año se va logrando y oímos que ha disminuido el número de pobreza extrema, pero también si leemos y ponemos la lupa nos damos cuenta que diario desaparece una mujer, que los feminicidios empiezan desde niñas que tienen 8 o 9 años porque se las llevan en lo que se llama el rapto dentro de las comunidades indígenas más alejadas de ciudades o pueblos. Entonces creo que es un tema en el que estamos picando piedra, en el que estamos distantes, no tanto por una brecha de género, sino por una brecha también en oportunidades, tanto para hombres como para mujeres en distintos estados. Y tienes toda la razón, o sea, no podemos hablar de un solo país, ¿no? Creo que hay micropaíses dentro de México y es un tema muy, muy delicado, ¿no? Ahora, en términos, vamos a platicar de estas zonas, sobre todo las marginadas, porque hablar, por ejemplo, pues de la gente que vivimos en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, creo que sería olvidarnos de la otra parte tan necesitada del país, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees, y chance la pregunta suena un poco hasta obvia, ¿no? Pero decir, la educación es un motor de desigualdad. O sea, ¿cómo lograr empezar a mover más rápido esa manivela de cambio, sobre todo en los lugares que el país tanto lo necesita, ¿no? Digo, no sé, te estoy poniendo una pregunta ahí medio, híjole, complicada, pero... Es una pregunta complicada, es una pregunta que compete directamente al ámbito público, ¿no? Totalmente, pero que sí considero la educación como un motor de transformación. Esto lo he dicho en algunos foros y estoy convencida. Pero antes de esa educación como motor de transformación hay que atender algunas otras necesidades. ¿Por qué lo considero un motor de transformación? Voltearía un poco la pregunta. ¿Cuál es la herramienta que tiene un gobierno tiránico para poder ejercer y poder como disminuir la capacidad reactiva de las personas? No le des educación, claro, o gobierna el modelo educativo. Si yo gobierno un modelo educativo en donde no me interesa que haya demasiada reflexión, espíritu crítico, sino, todos iguales, que aprendan lo mínimo, que aprendan lo que yo quiero que aprendan, en donde no valoro la libertad, yo voy a generar una sociedad obediente, claro, una sociedad reprimida, una sociedad que no crece. Si yo quiero transformar, lo que tengo que ofrecer es una educación que, para ser transformativa, tiene que respetar prioritariamente la dignidad y la libertad. Y por lo tanto, debo tener la valentía del riesgo de ser incluso juzgada por esas personas a las que yo he estado educando, claro, de ser retada, de ser comprometida por ellos, ¿no? Entonces, por eso lo considero como un cambio que permite que pueda cambiar una estructura social. Soñando, si pudiera, y lo desearía con todo el alma, sé que es muy probable que no me toque verlo, pero si yo pudiera ver que en todas estas zonas de las que hemos hablado hubiera las mínimas capacidades educativas, puedo asegurar que una niña de 11 años no va a ser dada en matrimonio como está pasando hoy en día. Puedo asegurar que algunas pueden llegar a la universidad, que ya hay algunas que se ven, ¿no? Lo tenemos ahorita como un ejemplo muy reciente, no quiero meterme en temas políticos, pero bueno, quien llegó ahorita a llevar al área de educación pública en el terreno de los libros, sí, ¿no? De los libros de texto. Pues Noemí la oyes hablar y es una mujer que habla su dialecto, que salió de su pueblo, pero cuando te habla, sus papás eran jornaleros, etcétera. Bueno, ¿cuántas ganas me darían de que hubiera muchísimas personas como Noemí? 100% de acuerdo contigo. Me fascinaría.
Yo he trabajado desde el privilegio y con personas que viven desde el privilegio. Y me gusta y me parece que no podemos quitar el privilegio para que haya muchas personas que vengan de todos estos ámbitos. Pero lo que tenemos que hacer es saber mirar con una visión amplia. No todo es como lo tenemos aquí en la universidad y en los colegios que tú y yo conocemos. No todo es tampoco como son estas zonas rurales que sufren tantas necesidades. Cada una tiene una realidad. Abarcar todas es un proyecto ambiciosísimo en un país como México, pero no moverte y no procurarlo me parece que sería la omisión más grande. ¿Cómo se puede procurar desde la educación? Pues yo tengo, no son míos por supuesto, tengo a mi cargo por el momento 12,000 alumnos. Sí. Si 12,000 alumnos se dan cuenta que están en una situación de privilegio y por lo tanto su desarrollo profesional debe atender no solamente al inmediato, sino que tiene que pretender llegar y ampliar su radio hacia todo un México que es ambivalente en todos sentidos, pues creo que podemos ser verdaderamente un motor transformador de la sociedad. Me encanta lo que dices porque creo que tenemos mucha responsabilidad de llevar el país hacia ese lugar, ¿no? Lo de Noemí a mí me parece increíble, o sea, coincido 100% contigo, ¿no? Hay muchas conversaciones que creo que nos llevarían horas de platicar, es el tema del privilegio. En Estados Unidos alguna vez hablaron de un tema del affirmative action, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo logramos permitir a ciertas áreas, ¿no? O ciertos sectores de la sociedad partir de un, no puedo decir de una ventaja, porque no es una ventaja, sino partir de un espacio un poquito más alto para efectos de igualar circunstancias, para que les permita llegar a lugares donde jamás pudieran haber aspirado, ¿no? Que creo que es un tema filosófico bien interesante, luego que habrá que platicar, ¿no? Y que ha estado tanto a debate. Luego hablabas del tema de los adyacentes, ¿no? Me encanta lo que decías respecto a cómo la educación puede evitar pues, abusos, ¿no? Trata de personas, matrimonios infantiles que no hacen ningún sentido, ¿no? Pero déjame preguntarte algo. Hoy tenemos un país donde hay una presidenta, tenemos una rectora mujer, tenemos CEOs grandes, ¿no? Hemos entrevistado en este espacio justo a muchas CEOs que dirigen empresas internacionales, con presencia prácticamente en todo el mundo. ¿Eso nos pone en una mejor situación para efectos de permitir y seguir abriendo espacios o no necesariamente, Fernanda? O sea, ¿qué tanto debemos decir, ay, mira, qué bien lo hemos hecho porque ya existen estos puestos ocupados por mujeres? ¿O qué tanto pues, seguimos muy, muy, muy en el mismo lugar como estábamos hace varios años? Te voy a dar la respuesta que considero. Muy bien. No sé si va a ser la políticamente correcta. El que tengamos una mujer presidenta es un hito. El que haya, no solo ella, sino tantas mujeres en el ámbito público, es un hito. El que haya una rectora, el que haya varias rectoras más, en universidades públicas muchas más, en universidades privadas las hay. El que hayas traído y tengamos aquí CEOs, que tengamos algunas egresadas que son CEOs. Esto es una realidad innegable que habla de un movimiento de la brújula, ¿no? Del reloj, ¿no? Moviendo un poquito las manecillas del reloj. Pero si me gustan las analogías, como ya lo viste, si tuviera que pensar en un reloj, se ha movido al 5, porque estamos hablando de, otra vez, posiciones de privilegio, ¿no? De algunas cuantas mujeres que llegan a esos lugares. Esto implica un movimiento que convierte esto en algo no solo aspiracional, sino que ya se ve posible. Claro. Pero hay hace creo que cerca de un año, cerca de estas fechas, doy muchas conferencias. Estaba en una conferencia de una empresa importante con mujeres directivas. Me dijeron que eran mujeres directivas. A los 15 minutos les pregunté a todas las que estaban allí, ¿quiénes de ustedes son directivas? ¿No? Claro, todas eran directivas de un nivel. Uh-huh. Cuando vi el organigrama de la empresa, es que ninguna estaba allí, ¿no? Ninguna.
Entonces decían, bueno, la persona que invitó, el director que invitó, es que poco a poco queremos ir llegando, tal y cual. Yo dije, muy bien, ¿no? Tenemos también como estos varios ejemplos, te podría dar, que en el momento que invitan a hablar con directivas, estamos en directivas de un cierto nivel. Llegar a CEO es todavía muy poco el número de mujeres que llegan, ¿no? Sí las hay, me alegra que las haya, celebro, pero creo que podremos hablar de un avance cuando no tengamos que hablar de esto que estamos hablando tú y yo. Coincido contigo. Ese es el día. A mí es que ya estamos las mujeres en todos lados, entonces ¿por qué estamos hablando de un 9 de marzo? ¿Por qué me estás entrevistando y me estás preguntando lo que me estás preguntando? Porque la realidad es que todavía no la manecilla del reloj se ha movido. Es verdad que tenemos una historia que no podemos obviar. O sea, estamos iniciando la segunda cuarta parte del siglo XXI y la mujer empezó a tener personalidad jurídica en el siglo XX. Con ese primer feminismo, después viene la segunda ola del feminismo y luego desgraciadamente viene una tercera ola del feminismo que nos lleva al traste a las mujeres, nos lleva al traste porque lo que desata es una defensa de género y una teoría de género muy complicada que si quieres me invitas en otro momento a hablar, pero que lo que nos ha hecho a quienes nos han hecho un daño grande es a las mujeres. Y entonces ahora estamos hablando ya de trabajo, pero estamos hablando de trabajo al lado de una teoría de género mezclada. Sí. Entonces, pues realmente creo que esto es un tema importante, es un tema interesante, es un tema en el que hemos movido poquito la manecilla del reloj, que hay que seguirla moviendo, pero no tanto porque la mujer ocupe lugares en lo más alto de la pirámide, sino porque la mujer, igual que el hombre, es persona y tengan igualdad de derechos. Que creo que es mucho más importante que llegar a... Yo hoy soy rectora y mañana no soy. Sí, claro. Sí, y el rector hoy es rector y mañana no es. O sea, el estar en la cima más alta son asientos, son asientos prestados que debe tenerlos quien tenga las condiciones de acuerdo a muchas cosas, ¿no? De acuerdo al momento que está viviendo la empresa, etcétera. Cuando podamos hablar de que es aspiracional, más que aspiracional, perdón, que es posible alcanzarlo porque yo puedo responder al liderazgo que se requiere en ese momento, independientemente de que sea hombre o sea mujer, ese día te la compro y te digo, hemos avanzado mucho. Fernanda, ya estamos acabando el episodio, desgraciadamente. Quería hacerte un par de preguntas. La primera tiene que ver con qué libro marcó tu vida, ¿no? O que nos puedas recomendar y que digas, oye, ese libro seguro te va a dejar ese granito de arena para efectos de que te lleves algo muy bueno. Y la segunda pregunta es, ¿qué huella o qué deseo tienes dejar como legado en la Universidad Panamericana? Mira, me gustan muchos libros, así que me hayan marcado, creo que han sido muchos, pero sí puedo decir uno que me marcó, que es el libro de Cartas a Nicodemo de Dobraczynski. Es un polaco, en 1952 salió. Obviamente yo no había nacido cuando salió el libro, pero recuerdo que me lo regalaron. O sea, me llegó cuando tenía quizá 15, 16 años, y el libro lo he leído varias veces porque para mí sí fue un antes y un después vital. El libro es epistolar, cosa que también me gusta mucho. Los libros epistolares me gustan, me parecen muy frescos. Es en Palestina, es novela histórica ficción, en Palestina, donde Nicodemo, un personaje que sale en los evangelios, pero está tomado sobre todo de los evangelios apócrifos, es un señor, un señor intelectual de la época que tiene una mujer enferma, muy enferma, enfermísima y a la que adora. Entonces él es como todo su proceso interior del dolor. Eso me gustó, me llevó a sentir el dolor que él tenía porque su mujer no tenía curación. Él iba de un lado a otro, venía un curandero, venía otro, venían pócimas y su mujer estaba mal. Tan mal estaba que él no tenía el valor, en alguna carta que escribe al amigo al que refiere todas las cartas, dice, es que mi mujer la he dejado sola porque no quiero entrar a verlo de lo que yo sufro, ¿no? Desde ahí me parecía fuerte, ¿no? O sea, por no sufrir yo, o sea, estoy sufriendo pero no quiero sufrir más, como todo ese juego psicológico ante el dolor. Y él empieza a escuchar que por Galilea hay un nazareno
que toda la gente va y llega contento, mismo en el que él ni cree, ni le interesa, ni va a ir a verlo. No se le perdió nada con él. Pero a fuerza de oír de estas curaciones y sobre todo de la fama, pues como nos pasa a todos los curiosos, voy a ver qué pasa. Y él va, y solo lo que tengo más grabado del libro, creo que, no sé, no podría acordarme ni cómo acaba el libro, pero sí una carta que empieza escribiéndole a su amigo, en donde sin saludarlo, nada más le dice: hoy lo vi y me miró, hoy mi vida cambió. Sigue el libro, sigue contando algunas cosas, y a mí esa frase fue hoy mi vida cambió, o sea, es real. Sí, claro. O sea, quizá no había cumplido 16 años, pero yo dije, hoy mi vida cambió. Él se fijó en mí. Uh-huh. Y él me miró, o sea, yo dije, sí, caray, wow. ¿no? Sí, fue una cosa que me fue muy fuerte, ¿no? Y no tenía ni siquiera los resortes para captar la hondura de eso, pero me llegó. Padrísimo. Oye, buenísima recomendación. Lo vamos a leer y qué padre. La verdad es que qué buena reflexión nos deja sobre ese libro. Oye, Fernanda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que nos dejas demasiadas lecciones, muchas cosas que meditar, muchas cosas que pensar y creo que mucha esperanza, ¿no? De frente. Hoy, la verdad es que muy contentos de platicar contigo y ojalá y sea la primera de muchas veces que estés con nosotros. Cuando quieras, que estoy aquí cerquita. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Nos vemos pronto en un nuevo episodio de Ecos de Impacto. Gracias.